Argentina sigue atrapada en sus crisis y busca desesperadamente siempre salidas hacia el futuro. Argentina y la región, hidrocarburos, minerales y el agro, esa oportunidad que siempre es un presente, pero también una promesa futura de mayor sustentabilidad en la marcha de la economía y del crecimiento y el desarrollo en la Argentina. ¿Cuáles son los problemas que pesan? ¿Son los problemas locales o los problemas globales, las tendencias globales que cada vez más juegan como actores determinando las economías de cada sociedad? De eso vamos a hablar hoy con uno de los hombres claves en el agro argentino, Gustavo Grobo Copatel. Gracias, Gustavo. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, Gustavo Grobo Copatel es el fundador de Los Grobo, ingeniero agrónomo, conocido en otras épocas como el rey de la soja. Gustavo, en el mundo de la minería y de los hidrocarburos, que se discute mucho hoy en la Argentina, en la región y alrededor del planeta, se habla de los riesgos de superficie. Por ejemplo, regulaciones, políticas que determinan el desarrollo de ese sector. En la Argentina, en el agro, ¿pesan más ese tipo de riesgos de superficies o son más los riesgos climáticos, por ejemplo, para desarrollar el agro en su mayor potencial? Bueno, en Argentina tenemos ejemplos de que hay también de esos riesgos de superficie. No ocurre lo mismo en otros países, creo que en casi ninguno de los otros países. En general, el campo tiene, o el agro tiene los riesgos climáticos, los riesgos precios, y los productores hemos sido formados para convivir y gestionar esos riesgos. Acá en Argentina existen otros riesgos que tienen que ver con los cambios en las políticas, con restricciones que aparecen y desaparecen. Entonces es algo que se agrega a lo que naturalmente ocurre en cualquier lugar del mundo. Claro, sí, precios y condiciones climáticas es el commodity de los problemas, digamos. Es el commodity de los problemas y para eso ya tenemos muchas herramientas. Diversificación de cultivos, coberturas en los mercados, tecnologías que reducen riesgos climáticos, en fin. Vamos a ir a eso, pues muy interesante. Es muy llamativo, muy curioso que los riesgos que están bajo control humano, como los políticos, pesen más que los riesgos climáticos que parecen muy librados al azar y a cuestiones climáticas difíciles de controlar. En el caso de Argentina, claro, es así. Hoy, al día de hoy, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son de esos riesgos que vienen del pasado en términos de políticas económicas, regulatorias? ¿Y cuáles son nuevos? Sabemos que las retenciones es una discusión eterna en la Argentina. Es una discusión eterna porque, digamos, uno empezó a sembrar soja, a desarrollar un ecosistema productivo de más de 100.000 productores y otros proveedores de servicios, y en fin, es un ecosistema muy complejo. Y cuando apareció que éramos competitivos, que podíamos crecer, que podíamos tener recursos para reinvertir, aparecen las retenciones que te bajan eso también de un momento para otro. Claro. Y no solamente que aparecen, sino que van cambiando con el tiempo, con lo cual es algo, digamos, si vos querés, casi inesperado. Pero después ¿Eso en qué época suceden las retenciones como inaugurales? Es un instrumento que se ha usado desde hace mucho tiempo. Algunos hablan de la época de Krieger-Bacena, durante el proceso militar de aquella época, de principios de los 70, fines de los 60, pero en realidad las retenciones son un instrumento de política que aplicado por ahí en pequeñas dosis, yo no soy un fundamentalista anti-retenciones, creo que en pequeñas dosis pueden tener algún efecto positivo. Lo que pasa es que acá se lo ha aplicado, digamos, de una forma absolutamente discrecional, negativa, o sea, 2%, 3%, 1%, en fin. 30% es una barbaridad, 10% también es una barbaridad. Es algo viejo que se empezó se generó como una especie de instrumento de recaudación, donde los gobiernos en forma muy fácil, y además porque el sector agropecuario no tiene la capacidad, digamos, de votos o política organizada, empezó a funcionar y se han agarrado de ese instrumento, ¿no? Hay quienes ven en el campo un poder corporativo que influye mucho en la política. Por lo que estás diciendo que es lo contrario. No, yo creo que es lo contrario. Si no, no habría retenciones, por ejemplo. Claro. Pues es tan absurdo que con un pequeño poder político se hubiesen sacado, ¿no? El otro tema es las imposibilidades que hay de exportar o de importar, ¿no?
digamos, el tema de las restricciones a las exportaciones o importaciones hacen que aparezca o desaparezca el mercado. Cuando vos vendés algo, cuesta mucho conseguir el cliente que te compra, ¿no? Y más en mercados de commodities. Entonces te lleva muchos años darle la certeza de que vas a ser un proveedor habitual, que no va a haber ningún tipo de sorpresa en el momento. Cuando vos cortás las exportaciones, generás esas incertezas, el cliente busca otras opciones, vos como productor te quedás con un producto que no sabés si lo vas a vender o no. O sea, cuando vos producís granos, una de las ventajas que tiene es que es algo que lo vas a vender. Claro. No importa el precio, pero lo vas a vender. En cambio, si vos producís, no sé, clavos, a veces tenés que quedarte con el clavo del clavo, digamos, por varios años. ¿Hay un contexto global o local que demanda ese tipo de producción? Cuando vos cerrás las exportaciones es como que cortás esa naturaleza, porque no podés vender algo que tenés. Claro. Es el otro punto importante, y ahora aparece el tema de las importaciones, que afectan la compra de insumos, fundamentalmente agroquímicos, fertilizantes y otros insumos básicos, no sé, cubiertas, repuestos de las maquinarias, que agregan otro factor más. Dijiste, bueno, que este tema de precios y condiciones climáticas son los problemas comunes a este sector en el mundo, pero que Argentina lidia con la política, sobre todo, que no pasa en otras regiones. Por ejemplo, Brasil, que uno ve que es un país donde la política también pesa, la inestabilidad, la corrupción, no tiene el sector del agro no tiene este problema. No solamente no tiene el problema, sino si ves los resultados, porque ya lo nuestro es como una especie de laboratorio online, digamos, de lo que pasa. Brasil creció la producción en los últimos 10 años un 70%, 60-70%. Argentina está prácticamente estancada, ¿no? Es en los últimos años, no aumenta la producción, habrá aumentado un promedio del 10%. ¿En general del agro, de cereales en general? Del agro, de la agricultura. No solamente eso, sino que ha incorporado tecnología, ha aumentado la productividad. La productividad argentina siempre fue mayor que la de Brasil, hoy está por debajo. ¿Cómo se mide esa productividad? En kilos por hectárea. ¿Cómo es la de Brasil y cómo es la de Argentina? Bueno, siempre Brasil estaba un 10% por debajo de Argentina. Digo, si la soja acá daba 3.000 kilos promedio, en Brasil daba 2.700 kilos. Ahora en Argentina da más o menos un poquito más, no sé, 3.200, pero en Brasil subió a 3.500. Eso tiene que ver con la incorporación de tecnología que está relacionada con las retenciones, ¿no? Las retenciones es un instrumento antitecnología. ¿En qué sentido? Porque deteriora la relación insumo-producto, es decir, el producto vale menos en relación a un insumo que en relación a eso vale más. Entonces vos tratás de usar los menos insumos posibles. Por ejemplo, fertilizante. Fertilizante, te aumenta la producción, pero como es muy caro. Claro. Y tu retención te acorta la rentabilidad. Vos ponés fertilizante para tener más kilos. Pero como los kilos valen menos, no te conviene poner tanto fertilizante. A eso se refiere la relación. Brasil, en cambio, aprovecha esa posibilidad. Totalmente. No solamente la aprovecha, sino que además la estimula. Vos fijate que en todo este tema de la crisis con Rusia, Brasil no cortó la relación con Rusia y siguió importando fertilizantes de Rusia porque lo considera estratégico para el desarrollo productivo. ¿Argentina frenó esa importación o no, o importaba de Rusia? No, sí, importábamos de Rusia, pero digamos no fue tan proactivo como Brasil en ese sentido y estamos todavía afectados. Y en Brasil es interesante, Luciana, porque Brasil prácticamente no crece desde hace muchos años, es el 1%, el 2%. Sin embargo, general su economía. En general su economía, pero si la dividís en dos, ponés los agronegocios por un lado y por otro lado lo que no es agronegocios crece al 10% y lo otro decrece. Es decir, que hay como dos Brasiles, ¿no? Y eso es lo que va cambiando la matriz productiva de Brasil, que era un país industrialista como Argentina, pero que se ha dado cuenta que hay una oportunidad, no en las industrias tradicionales, sino en las nuevas industrias que tienen que ver con los alimentos. Los Growos tuvo operaciones en Brasil muy contundentes en algún momento. Conoces bien ese mercado y esa política. ¿Por qué tiene la política una mirada distinta sobre el sector del agro que le ha permitido esta previsibilidad y este crecimiento? Qué momento. Mirá, yo creo que Brasil también son varios Brasiles, ¿no? El sur es un Brasil más
cooperativista de pequeños productores, y todo el crecimiento que se da en los cerrados y en otras zonas nuevas está vinculada con emprendedores grandes que, digamos, desarrollan la agricultura. Yo creo que acá Brasil son más pragmáticos que nosotros, o sea, la discusión ideológica de las dudas que puede haber sobre el capitalismo, sobre el desarrollo, no detienen la economía. El problema que tenemos acá es que todas esas dudas y demás nos hacen ir para atrás. Es decir, Lula fue un tipo muy pro agroindustria. Claro. Los que vinieron antes y después también lo fueron, y hubo una continuidad. Es decir, hay una visión compartida. Inclusive Brasil, con Lula, intentó instalarse en lugares como África para transferir tecnología. O sea, Lula ha sido una persona muy de la agroindustria. Sin embargo, uno podría decir que ideológicamente, claro, bueno, acá la ideología contamina las acciones, ¿no? O sea, no, la ideología no te deja ver la realidad. Claro, no deja pensar de manera interesante al sector. Libre, interesante, claro, no solo el sector, sino en general, contamina la realidad, la tiñe de una idea, de un proyecto, de una... En fin, de la un moraliza, relato, ¿no?, a la discusión también. Construye buenos y bueno, malos. Sí, la moraliza, pero sobre datos por ahí que no necesariamente son verdades, ¿no? A ver, datos. Hacemos esos datos que se discuten tanto en la Argentina y ofrecen, generan tanta resistencia en esas miradas sobre el campo. La idea es que la productividad de la Argentina se basa en la expansión de las fronteras agropecuarias. No necesariamente. Y que debería expandirse más esa frontera para aumentar la productividad. No necesariamente. Argentina produce más o menos en unas 32, 33 millones de hectáreas. Podría llegar a producir 40 millones de hectáreas. No podría crecer mucho más expandiendo la superficie. Sí puede crecer en productividad. Y sí también puede crecer en el procesamiento de esas materias primas, en el proceso, en agregar valor al proceso a través de la intensidad de tecnologías de última generación y demás, que aumentan finalmente la productividad. Entonces hay tipos que dicen, Argentina produce, no sé, 130 millones de toneladas, hay quienes hablan de 160, hay quienes hablamos, pues yo estoy ahí de 200 millones de toneladas. ¿Actualmente produce eso? No, podría llegar a producir, eso implicaría un aumento del 50-60% en la producción actual. Si a eso le agregamos todo el agregado de valor y demás de industrias integradas en esto que llamamos ecosistemas, que son más complejos, bueno, la cantidad de mano de obra ocupada, la cantidad de exportaciones y trabajo generado básicamente en el interior sería enorme. Ahora, Gustavo, la idea de superficies cultivadas, extenderse potencialmente hasta 40 millones de hectáreas, la crítica es el impacto sobre bosques, por ejemplo. No, pero no es sobre bosques, o sea, ese crecimiento no iría sobre bosques o sobre áreas con altos servicios ambientales. Claro. Sería internamente en las zonas pampeanas, quizá expandiendo las fronteras un poco hacia zonas un poco menos lluviosas, pero no sobre zonas de bosques. Así que vos ahí no ves esa especie de dilema o de contradicción entre la potenciación de la producción agropecuaria y el cuidado de estas zonas verdes. Creo que hay que realmente prohibir la deforestación en las zonas que son de altos servicios ambientales. O sea, ese crecimiento tiene que ir acompañado de políticas públicas que prohíban, porque no es necesario desmontar lo que se ha hecho. Quiero decir lo siguiente, en Argentina esas áreas son muy marginales y ocupan menos del 5% de la superficie, del 4%. Esos desmontes que tienen tanto impacto negativo. En cambio, en Brasil sí es un riesgo mayor, porque la tentación de ir sobre el Amazonas es alto y ahí hay que restringir mucho más. Y el potencial de crecimiento de Brasil también se hace sobre zonas lábiles, entonces hay que tener ahí, los brasileños tienen un problema. Claro, Macron, el presidente francés, está en esa tensión por el cuidado de la Amazonas. Eso también es una tensión de ese tipo y una tensión entre lo que es el temor de los agricultores franceses al acuerdo con el Mercosur y a poner estas medidas que son pararancelarias para evitar que
sean invadidos por productos del Mercosur. Entonces hay que tener cuidado ahí cómo se analiza esto. Gustavo, otro de los temas de discusión es el agro produce dólares, pero no produce tanto trabajo. ¿Cómo ves esa lectura? Eso no es cierto, porque el agro no es solo el productor en el campo, que efectivamente es pequeño porque la tecnología va reemplazando, sino que es un ecosistema mucho más complejo. Es decir, están los camioneros. Una gran parte de los camioneros de Argentina transportan granos, pero también las cosechadoras, la fábrica de camiones que proveen esos camiones. O sea, parte de la industria automotriz está vinculada con el agro, parte de la industria siderúrgica. Un porcentaje muy relevante de lo que produce, no sé, Techín, es chapa que va al campo, a silos, a maquinarias. Es decir, que el ecosistema, cuando lo mirás, ocupa un porcentaje importante de la mano de obra ocupada. Hay quienes lo han calculado, hablan de entre el 30 y el 40% de la mano de obra del país. No es cierto, es tratar de desarmar algo que no tiene que ser desarmado. Es decir, no se venderían más camiones si no hay más producción. Ni habría más trabajo de camioneros. Digo de camioneros, pero también digo de productores de software, de data science. Hoy el agro consume software, consume electrónica, y parte de esas industrias son proveedores del agro. Claro, fue muy interesante saber en la invasión rusa a Ucrania que Satellogic, que esta empresa de un argentino, Emiliano Kargieman, si no me equivoco. Emiliano Kargieman. Sí, su apellido. Producía fotografías satelitales minuto a minuto que eran para servir a la industria del agro y a la producción para poder monitorear los cultivos. Pasa también a ser un factor clave en una guerra, ¿no? Por supuesto. Hay muchos casos en el mundo que desarman esta idea de que el campo no produce y la división entre sector primario, secundario, terciario. Esto es una cosa muy antigua, muy de la década del 50, 60, hasta los 70, y llama la atención como los políticos o los académicos inclusive levantan esas teorías y se basan en esas teorías para hacer recomendaciones actuales, donde hoy ya prácticamente eso no es como hablar, no sé, del medievo. Vos estás en diálogo con el mundo académico, también con el mundo de los negocios, por supuesto, porque sos un actor en el mundo de los negocios, y con la política. A lo largo de todos estos años ha habido una sofisticación de la comprensión de este ecosistema del agro que de manera tan interesante describís. En la política se vio más en Cambiemos que en el kirchnerismo, ¿o eso es una falsa idea? Mirá, en general sí ha habido una evolución, por supuesto por detrás de la realidad, o más lenta, y ha habido una evolución. Digamos, hoy hay muchos académicos que entienden esta idea del ecosistema, hay otros que no, digamos, y que cuesta, digamos, que la cambien. Básicamente no la cambian porque no se permiten pensar en que puede haber cosas de distinta manera, o no se atreven a pensar que estaban equivocados y que pueden... Y en la política pasa más o menos lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que la entiende, gente que no la entiende. ¿Y depende del signo ideológico? Bueno, yo creo que esta cosa de aferrarse a ideas del pasado para justificarse a sí mismo y las cosas del presente, eso es una barrera. ¿A qué ideas del pasado, por ejemplo? Bueno, este tema del sector que el campo no da, que hay un doble estándar en la economía, con doble tipo de cambio, un tipo de cambio de los que exportan, otro tipo de cambio del consumo interno. La idea de que el campo se queda con la renta de estas ganancias en tiempos imprevistos, ¿cómo lo ves? Digamos, el problema, mi punto de vista es que no hay un problema con que la gente gane dinero. El problema es qué se hace con ese dinero que se gana. Si nosotros tuviésemos un mercado de capitales, oportunidades de inversión, confianza en el país, ese dinero que la gente gana lo tendría que reinvertir en, entre otras cosas, industrializar la ruralidad. O sea, y eso no ocurre justamente por esto, ¿no? Y entonces por ahí se declaman ideas como, digamos, como si fueran frases hechas, hay que industrializar la ruralidad, hay que generar trabajo, valor agregado y demás, pero se hacen políticas todo al revés
y no logran ese efecto buscado. Está poco industrializada la ruralidad porque por un lado hay una imagen de una biotecnología que avanza, de un agronegocio, por ejemplo, de cosechadoras importante y sofisticado en la Argentina, pero señalás que eso es también una deuda. Está industrializada, pero debería estar muchísimo más. O sea, Argentina debería estar produciendo muchísima más cantidad de carnes, de pollos, de lácteos, para el consumo interno y para la exportación. El consumo interno no está peleado con la exportación, digamos. Son cosas que se conectan entre sí. Acá se plantean como opuestos, ¿no? Mercado interno, mercado externo. Bueno, entonces destruyamos todo. Es decir, la consecuencia de esa mirada es destruyamos exportación, pero también destruimos mercado interno. No, hay que ir todo más para arriba. Y en todo caso, si hay que subsidiar a alguien que no tiene acceso y demás, a medida que aumentan las exportaciones y los impuestos y demás, va el Estado a tener más dinero para redistribuir. O sea, acá estamos tratando de redistribuir con una torta que se achica. Claro. Tenemos que redistribuir con una torta que sea grande. Si no hay crecimiento, no hay posibilidad de redistribución. En el mercado interno, por ejemplo, la soja, ¿en qué se deriva? ¿En esto de las proteínas? Bueno, es la base mundial de las proteínas que comemos los seres humanos. La proteína para la alimentación es la clave, ¿no? Sin proteínas no hay nada. ¿Cómo es esa cadena entre de la soja a la proteína? Bueno, la soja es un alimento fundamental para los animales. Y eso todo el mundo lo ve como algo despectivo, pero si vos te comes un camembert, un queso, o un parmigiano, o si te comes un jamón de Parma, o si te comes un bife, o un pollo, o una hamburguesa, todo eso está hecho con soja. No podría hacerse sin soja. Entonces no es la idea del pastito, las vacas comiendo pastito no alcanza. Podría ser, pero no alcanza. Habría menos producción, la carne sería más cara y habría menos gente que coma carne o derivados lácteos. Es decir, digamos, es absurdo plantear este tema, hacemos comidas para animales mientras te estás comiendo un bife. Sí. Gustavo, dentro de los preconceptos estaba la idea que hablábamos hace un ratito de que el campo es una corporación potente con capacidad de influencia. Otro hombre del sector de agronegocios, Roberto Urquía, que fue senador de la Nación, un hombre muy poderoso, cercano a Alberto Fernández, sobre todo en 2019, después se alejó y viene cuestionando políticas del gobierno, señala que el gobierno le presiona muchísimo al campo con las retenciones, pero ha hecho la vista gorda sin capacidad de influencia sobre el sector minero y de hidrocarburos que pagan pocas regalías en la Argentina. ¿Hay un sesgo en la mirada sobre la economía que se basa en recursos naturales en la Argentina? ¿Coincidís con eso? Sí, es un sesgo, pero el sector minero, el sector energético, como es un sector más concentrado, tiene una capacidad de negociación mucho mayor que el campo. El campo está totalmente diseminado. Pero el rey de la soja, ¿cómo surge ese concepto en un campo que vos decís que está diseminado en productores? A ver cómo funciona esa lógica. Del rey de la soja, ¿no? Eso es no que vos expliques por qué te decían el rey de la soja, sino porque la idea de que está tan concentrado, a eso me refiero. El campo está concentrado. No, el campo no está concentrado. Es decir, el campo tiene un nivel de concentración que es muchísimo menor que el que puede tener una minera, una energética u otros integrantes de la cadena, o sea, el supermercadismo y demás. Y eso es normal, es lógico. No hay persona, no hay productor que pueda hacer 1 millón de hectáreas. Algunos los intentamos y no fue mal. Claro, los grobos, en el momento en que la imagen del rey de la soja se instala, ¿qué porcentaje de la producción tenía los grobos? No, el porcentaje de la producción, menos del 0,5%. O sea, nada. Menos del 0,5%. Del 0,5% de la producción argentina. Pero digamos, si podés ver eso, hay 20, 30 jugadores que pueden nuclear, no sé, el 5%, el 7%. Eso los globos sería parte de eso. Claro. Es uno de ellos. Lo que te quiero decir es que es un sector que es imposible concentrarlo mucho porque no se puede gestionar el campo en gran escala. La frase, el ojo del amo engorda el ganado. No podés estar en 1 millón de... Quizá las tecnologías ayuden, probablemente en un futuro. Algunos los intentamos y no nos fue mal, no fue bien. Nos dimos cuenta de que no se podía hacer muchas hectáreas. Con lo cual es un sector... De hecho,
la época de los pools de siembra y demás, Claro. donde todo el mundo decía se vienen los pools y se quedan con todo, Sí, sí. eso no pasó y hubo como una regresión Ujú. digamos, a la dispersión que hay en el campo, en la Sí. producción primaria, ¿no? Sí, Después sí. hay otros sectores en la cadena que ya son más concentrados. Claro. Los que exportadores, ser, por ejemplo. Sí, que Sí. tienen que ser más concentrados porque un exportador no puede exportar un camión. Claro. Tiene que tener un volumen Sí, sí, determinado. sí, sí. O sea, es natural que ahí haya concentración. Sí, interesantísimo. Gustavo, cuando ves un suelo potente de la pampa argentina, ¿qué ves en ese suelo? Alguna vez le hice esta pregunta a Federico Trucco de Bioceres, Sí. ¿qué ves cuando ves una plantita de soja? Sí. Y me dijo algo muy interesante, que es una máquina, un laboratorio de transformar dióxido de carbono en moléculas orgánicas. Sí, bueno, eso de la planta. Es más fácil explicar que lo del suelo, porque en el suelo en realidad es un ecosistema también de microorganismos enorme. La mayor biodiversidad en el planeta está en los suelos. Después están los mares. Y la gente a veces confunde biodiversidad con lo que ve en la superficie, pero en un puñadito Sí, de sí. suelo está la biodiversidad. Ahí hay una cantidad enorme de bacterias, de nematodes, de insectos que conviven y que le generan esa vida propia al suelo, que después cuando viene una planta, el suelo no solamente sirve para sostener esa planta, sino también para alimentar esa planta. Ujú. Nosotros a través de la fertilización ayudamos porque cuando uno cosecha se lleva minerales que hay que restituirlos de alguna manera al suelo, ¿no es cierto? O sea, La planta absorbe la minerales. planta absorbe claro. los minerales y se los exporta a los minerales. Claro. Entonces hay que restituirlos. Y Exporta bueno, suelo argentino la planta. exporta suelo argentino, exactamente, o minerales argentinos. Claro. Ahora, hay una discusión... Ahora, perdóname, Sí. también ahí es interesante. A ver. Si bien exporta eso, lo que sí consume una planta, y eso es gratis, es sol, dióxido, oxígeno. Bueno, el agua no es gratis, pero felizmente en Argentina todavía es abundante, Sí, o es sí. abundante. Entonces es una máquina muy eficiente de transformar esos productos en algo que es útil, Ujú. que son alimentos, pero también hay otros productos de lo que nos llamamos bioeconomía, desde el tema de industria textil, la industria de la vivienda, enzimas, medicamentos, Claro. etcétera, etcétera. Claro. Ahí se disparan tantos caminos interesantes. Los fertilizantes se convirtieron en un gran tema de discusión ya en la mesa más cotidiana Sí. por también la invasión rusa a Ucrania y una demanda que no podía ser satisfecha. El fertilizante químico Sí. le da al suelo nitrógeno, ¿no? Esto es Por así, ejemplo. que el nitrógeno... Sí. Ahora, hay también un preconcepto que dice que los hombres de campo, los productores, para aumentar la productividad, contaminan a veces los suelos y está toda la crítica a los químicos de Monsanto. ¿Cuál Sí. es la visión de un productor y un hombre de negocios Sí. que tiene una producción muy significativa sobre el cuidado del suelo? No, el incentivo que tiene el productor a usar de más Ujú. es cero, nulo, negativo. ¿Por qué? Y gastás más. Ah, Nadie va a claro. querer gastar más guita de la que necesita. Son caros los Claro fertilizantes. que son caros. Son importados. Ningún productor te diría, yo le pongo el doble por las dudas. Para darle gas. Para que no, de ninguna manera. Claro. Es decir, y además eso está regulado. O sea, hay recomendaciones de uso que regulan de qué forma hay que usarlo. Que en general esas recomendaciones de uso son los mínimos, no los máximos. Claro. Entonces, es cierto que los agroquímicos son tóxicos. Lo que pasa es que están en un nivel, digamos, de restricciones que hacen que si lo usas de la forma adecuada, o son menos tóxicos o no hacen ningún tipo de... Ahora, a nosotros, yo digo, a los productores nos gustaría no usar agroquímicos. Porque, porque no gastamos. Porque no gastan y porque tienen un capital que es el suelo. O también, si es algo que daña al suelo, obviamente nos daña a nosotros. Claro. El padre de Federico Trucco, Víctor Sí. Trucco, siempre decía, nosotros somos conservacionistas no por ideología, sino por interés. O sea, a nosotros nos interesa Claro. preservar el recurso suelo porque es de lo que vivimos. Claro. Entonces, nadie usa de más, usa lo mínimo posible. Estamos buscando siempre la forma de, bueno, desde que yo soy ingeniero agrónomo a hoy, la barrera, se subió la vara sobre el uso de agroquímicos y yo creo que en pocos años más se van a usar
productos biológicos en muchísima más intensidad. Vamos a ir a una agricultura más biológica. Gustavo, con Ucrania en el epicentro del mapa global, sí, se empezó a subrayar el carácter de productor de granos de ese país. ¿Cuáles son los territorios, así como hablamos de los Emiratos Árabes, de Venezuela, de Vaca Muerta, en relación a los hidrocarburos? En el mundo, ¿cuáles son las regiones productoras y con potencial productor en el tema agro? Las un regiones, ranking, a ver. No, las regiones de mejor productividad agrícola son el cinturón maicero norteamericano, la pampa húmeda, algunas zonas de Brasil, Ucrania y una parte de Rusia. Europa, bueno, después ahí. Y Europa, una parte de Europa, no toda Europa. O sea, Europa, Francia, Alemania, algo de Inglaterra, pero no España o Italia. Después te vas a crecer a zonas que son de menos productividad. Sí. Es decir, y hay oportunidades de crecimiento con menos productividad, que significa mayores costos. Claro. Entonces, porque tenés que meter más fertilizantes. Tenés que usar más fertilizantes, correcciones. La productividad se mide en dólares por tonelada, entonces si producen menos toneladas por hectárea, aumenta el costo de los dólares por tonelada. Y esas zonas pueden ser Colombia, pueden ser también una parte de Venezuela. Hay los cerrados de Brasil, que es lo que ya está activado. Hay zonas que están en África, que tiene que ver con las sabanas africanas. Y diría yo que ya el resto está bastante ocupado. China no tiene posibilidades, la India tampoco. Las otras zonas de Eurasia son de baja productividad porque hay poca agua. No hay mucha zona. Ahora, subir la producción está bien, es necesario, pero hay otras tareas para hacer. A ver. Por ejemplo, cambiar los hábitos de consumo hacia consumos más eficientes. Por ejemplo, ¿qué sería esto? Por ejemplo, un norteamericano consume en términos energéticos el doble para comer que un europeo. Ajá. ¿Por qué? Porque a vos te comes una hamburguesa, va con el paquetito, con la madera, con el papel, con el vaso de plástico y la hamburguesa es cara en términos energéticos porque es mucha grasa en los animales. Bueno, un europeo que consume pasta o una cosa más simple de alimentación es más eficiente que un norteamericano. Ni hablar cuando consideras África. O sea, hábito de consumo. Y el otro tema muy relevante es el desperdicio. Se desperdicia mucho alimento. Se habla del 30%. ¿Por qué se desperdicia eso? Porque se pudren los granos, porque no hay buen almacenaje, porque cuando se cosecha se tira o se moja, o porque te lo atacan insectos durante el almacenaje. En la Argentina eso adquiere una especificidad propia. La idea de que el tipo de cambio no beneficia la liquidación de cosechas puede conducir a desperdiciar alimentos. No, porque gracias al dios Silo Bolsa. El Silo Bolsa protege los alimentos. El Silo Bolsa protege, es una tecnología hecha para proteger eso y disminuir eso. ¿Cuánto tiempo aguanta? Estamos exportando Silo Bolsas a la India, por ejemplo, y a otros lugares para poder almacenar. Mira, si el producto está bien en condiciones y está en condiciones, es un año o más. Si no está en buenas condiciones, puede durar 6 meses, 5 meses. Si no, hay riesgos, digamos, de que se deteriore la calidad del grano. China es uno de los grandes compradores de granos argentinos. Le estamos mandando granos sin valor agregado. Se ha desarrollado esta tecnología HB4 en soja, en trigo, antisequía. La posibilidad de vender valor agregado a el mundo exterior ¿tiene que ver con biotecnología o tiene que ver con agronegocios más al estilo de cosechadoras o alimentos procesados? Tiene que ver con todo. Hay que vender todo lo que se pueda. Y te corrijo, Argentina vende no tanto grano, sino vende aceite y harina de soja. Los que venden más grano son Estados Unidos y Brasil. En ese caso hay una transformación inicial en Argentina, digamos, de que le agrega más sofisticación. Por supuesto, nosotros, el tema nuestro no es solo vender los granos, sino vender las tecnologías. Entonces eso puede llegar a diversificar la matriz exportadora que tanto necesitan. Podemos exportar maquinaria, podemos exportar know-how.
es muy importante. Yo siempre sostengo que nosotros hacemos consultoría en la compañía, Claro. que en realidad es abrir el interés de otras regiones del mundo a la tecnología argentina y a los productos de la tecnología argentina. Sí, O sea, sí, es sí. como el caballo de Troya, la consultoría, ¿no? Vos abrís eso y después se generan flujos donde empiezan a consumir distintos productos, no solamente la semilla. Obviamente que si la semilla es el HB4, eso tiene muchísimo valor agregado. Ahora China la aprobó, Australia la aprobó, Brasil. La van a empezar a producir también. Claro, eso es que van a comprar esa semilla. Van a comprar esa tecnología. Esa tecnología. Y van a ser más competitivos. Claro. Si Argentina se retrasa mucho en eso, vamos a perder el momentum. Claro. Que es tratar de ser competitivo. Siempre la competitividad en este negocio es llegar antes que el competidor. Hay que llegar 2 o 3 años antes que el competidor. En esas áreas superproductivas del mundo, vamos a ir terminando, esta es una de las últimas preguntas, son más productivas que Argentina. Europa, Estados Unidos. Bueno, sí, Europa es más productivo. ¿Es más caro? Es más caro, por supuesto, muchísimo más caro. Por el tema de los fertilizantes. Más insumos, más fertilizantes, muchos más agroquímicos. Hay un clima en Europa mucho más a favor, y en Estados Unidos a favor del trigo, por ejemplo, o inclusive el maíz, porque requieren diferenciales térmicos. Brasil es mucho más importante para la soja, pero no es bueno para el trigo. Y Argentina está en el medio, es un poco bueno para todo. Entonces nos permite hacer estos cultivos, no hay nieve durante el invierno, entonces por mí hacer más benigno también el cultivo clima. de invierno, no necesitas estabular el ganado. Entonces, pero para aumentar la producción hay que meterle más fertilizante. ¿Qué habría que hacer para parecerse a la producción europea? Es un sistema que tiene que ver con el germoplasma, con la genética de la semilla. El fertilizante tiene que ver con la tecnología, pero a veces, aunque hagas todo igual, no tenés la misma producción, porque las temperaturas no son las mismas, las lluvias no son las mismas, etcétera, etcétera. ¿Cuán eficiente es el Estado? ¿Cuánto deposita el sector del agro la expectativa en un Estado, en el Estado argentino, para que este sector despegue? Bueno, hay cosas que el Estado tiene que hacer, es obvio, ¿no? Una desregulación, algún tipo de incentivo, pero ni siquiera en este caso se pide incentivo, sino desregulaciones. Vos hoy tenés que aprobar un producto y el SENASA tarda, no sé, 3 veces más de lo que debería tardar. En fin, el Estado es muy importante, abrir mercados. Yo creo que las cosas que sucedieron en el campo de estas revoluciones de las cuales hoy vivimos, porque vivimos de lo que hicimos hace 20 años, no nos estamos preparando para lo que va a venir dentro de 20, estamos distraídos en los problemas cotidianos o coyunturales y ese es un grave problema, pero eso se hizo con muy poca participación del Estado. Pero con ISET, por ejemplo, con el desarrollo del trigo HB4... Muy importante, eso sí, pero eso es algo más nuevo. Eso es más pero nuevo. Digamos, la siembra directa no fue algo que impulsó el Estado, ni el INTA siquiera. Fueron los mismos productores. Hay que dejar un poco también a la gente, sacarle el pie de la cabeza y dejarla que tenga esa capacidad de innovar, de crear, de emprender. Yo creo que el mundo que viene, la Argentina que viene, que queremos todos que salga de la inmensa clase media, del desarrollo, de la integración al mundo, del fin de la pobreza, va a ser traccionada por los emprendedores y hay que empoderar a los emprendedores y facilitarles el camino. El rol del Estado más importante que debería tener es facilitarle el camino a los emprendedores. Una última derivación. Juan Grabois cuestiona siempre que se dice Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero hay 40% de pobres. ¿Por qué se da esa Se da por paradoja? un mal manejo de los recursos por parte del Estado. Es un Estado que vos fíjate que recauda récord, o sea, el tamaño del Estado es casi el doble del que teníamos hace 20 años. Es la realidad, o sea, lo que hay que ver es los datos de la realidad. El tamaño del Estado es el doble, se supone que eso lo redistribuye de acuerdo a lo que el Estado cree que tiene que hacer, y lo hace mal porque hay más pobreza, menos empresas, menos integración al mundo. A mí me llama la atención a veces cuando leo, por ejemplo, una encíclica del Papa o cosas como las de Juan u otros dirigentes sociales,
que nunca hablen de la responsabilidad del Estado. Habla de los empresarios y qué sé yo, pero nunca hablan de la responsabilidad del Estado. O se traduce la responsabilidad del Estado como poner más impuestos, ¿no? Bueno, claro, pero digamos, nunca hablan de la calidad de gestión del Estado. Claro, claro. Eso me llama siempre poderosamente la atención y no he logrado que me lo expliquen. Muchísimas gracias, Gustavo Groboco-Patel. Bueno, un sector clave, el agro, otra de esas oportunidades y esperanzas que la Argentina siempre tiene, pero que nunca logra concretar con beneficios para todos. Esto fue La Repregunta. Gracias.